Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Recordemos que esto es un cántico muy interesante donde Moisés, invoca dos testigos, nada más y nada menos que a los cielos y a la tierra. Él invoca a estos testigos para que estén presentes en lo que él está afirmando. Por eso esto es una palabra tan poderosa, porque él no llamó a dos testigos cualquiera, él llamó a los cielos y a la tierra. Entonces dice que el pueblo de Israel, o el pueblo que Dios había escogido para él en ese momento, le provocó celos. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Y luego dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo que no es pueblo. Y esto para mí es el ADN para nosotros, para aquellos que hemos tomado la decisión de retornar a la casa del Padre como los hijos pródigos, que lo habíamos perdido todo. La palabra de Dios en el libro de Oseas habla algo de esto. Está en el capítulo 14 de Oseas y dice, vuelve, oh Israel, a Hashem tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volver a Hashem y decirle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Bien importante lo que está diciendo el escritor acá. Él está hablando de que él ya no va a llamar más lo que es las obras de su mano, lo va a llamar más su Dios. Y él se está, ¿qué cosa? Él está reconociendo que él es huérfano, que se ha quedado sin padre. Entonces, porque en ti el huérfano, en otras palabras, aquel que ha quedado huérfano, alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Pues aquí sí que definitivamente podemos aplicar la palabra gracia, porque nosotros, siendo enemigos de él, estando fuera del pacto, habiendo abrazado a los ídolos, Dios nos alcanza con misericordia. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Hashem son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, lógicamente el escritor se está refiriendo a Efraín, a las tribus del norte que un día dejaron al Dios de sus padres, dejaron a Hashem y abrazaron los ídolos de los pueblos. En consecuencia de eso,
toda esa descendencia, todo lo que venía detrás de ellos, pues continuaron en ese camino. Y allí caímos también nosotros. Nuestros antepasados, por alguna razón, venían arrastrando esa tradición. Pero dice la Biblia que Hashem nos alcanzará con pura gracia. Nos llamará donde estemos, allá en todos los rincones de la tierra, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y nos regresará. Nos regresará. Lo primero que vemos es que el escritor reconoce, o por lo menos Efraín reconoce, que él es huérfano, que se quedó sin padre. Porque aquí está plasmada la parábola del hijo pródigo. El hijo que abandona el padre, que abandona los mandamientos, que abandona la Torá, que abandona el pacto y se va tras los ídolos. Pues lógicamente que te quedas sin padre, lo abandonaste. Fíjense que el hijo pródigo no dice, yo voy a retornar a la religión. Él no dice eso, porque él no dejó una religión. Él dejó la esencia, él dejó al Padre. Por eso dice, retornaré a la casa de mi Padre. Él no dice, yo voy a retornar para ser judío. ¿O lo dice? No lo dice. Él dice, yo voy a retornar a la casa de mi Padre. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso, que nosotros, por haber abrazado a los ídolos, quedamos huérfanos, sin padre. El libro de Efesios lo va a describir de una mejor manera. Estábamos sin pacto, sin promesa, sin Mashiach, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, la parashá de hoy está hablando de que Dios va a hacer que un pueblo que no es pueblo le dé celo al pueblo de Israel. Ahora, nosotros entendemos que lo que el mundo en este momento conoce como pueblo de Israel es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, se conservaron, o gracias a la misericordia de Hashem, porque esto es bien importante, las personas piensan, el pueblo judío, permaneció en su fe porque ellos tomaron esa decisión, y eso no es cierto. Judá también pecó. Está escrito en el libro de Oseas. Mirando lo que había hecho la hermana Israel, también ellos se fueron tras los ídolos. Así le dice Hashem. Entonces, no fue que ellos se conservaron por haber sido más puros que los del norte. Fue porque Dios tenía un plan con Judá, que era traer el Mesías a través de la tribu de Judá. Y como Judá se queda con el templo está en Judá, lógicamente que los levitas no podían irse al norte, y los que quedaron en el norte poco a poco fueron retornando, porque ellos sabían que no podían ofrecer sacrificio fuera del templo. Entonces, gracias a Hashem, Judá mantiene la identidad, y gracias a los levitas que se quedaron en Judá. O sea que ellos conservaron la Torá, conservaron los mandamientos, mantuvieron la identidad, precisamente porque Dios no los dejó solos, los dejó con los levitas, los dejó con los pastores para que los guardaran. Eso la gente no lo entiende. Entonces ellos piensan que ellos se cuidaron solos, pero no fue así. Ellos tuvieron quien les enseñara las escrituras, porque allí se quedaron los levitas. Ellos mantuvieron el templo por muchos años. Fíjense que a ellos se les reconstruyó el templo después que Nabucodonosor se lo tumbó. Y viviendo el Mashiach, estando con nosotros, allí estaba el templo. Es más, lo conservaron hasta después de la muerte del Mashiach. Eso les permitía a Judá tener luz.
Quedaron los levitas, se quedó el templo y se quedaron con la Torá. Por eso se mantuvieron. Entonces, ¿quién había quedado huérfano? Pues lógicamente el que estaba en el norte, que no tenía templo, no tenía quien les enseñara las escrituras, y que por supuesto había abrazado los ídolos, y no solamente eso, sino que le habían puesto falsos levitas para que los dirigiera. Esto es bien importante, que el norte pecó gracias a los falsos levitas que le levantó el rey, y le dijo: estos becerros de oro que están acá son los dioses que los sacaron ustedes de Egipto. O sea que ellos fueron de alguna manera impulsados por estos falsos profetas y estos falsos maestros o los falsos sacerdotes, que le inculcaron o lo llevaron o lo incitaron a adorar a esos ídolos. De allí nosotros vamos a encontrar por qué la rabia de Elías contra esos falsos profetas. Fíjense que él no le cortó la cabeza al pueblo, o se la cortó al pueblo. No, se la cortó a los falsos profetas, a los sacerdotes de Baal, que eran los que habían llevado al pueblo a pecar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto: que Judá no se mantiene porque se esforzó más que las tribus del norte. Por supuesto que no, ellos también cayeron. Y la prueba es de que ellos quedaron cautivos en Babilonia. Si ellos no hubiesen quedado cautivos en Babilonia, era porque se habían mantenido firmes en las ordenanzas de Hashem. Entonces, eso es importante entenderlo. Que nos quedamos huérfanos, ¿por qué? Porque le dimos la espalda a Hashem, abrazamos los ídolos, o nuestros padres abrazaron los ídolos, y por lo tanto nos quedamos fuera del pacto, lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Entonces, Dios está hablando acá en el capítulo 21 de Deuteronomio 32, que Él le va a dar celo a ese pueblo. Ahora, la pregunta: ¿a qué pueblo? Bueno, ya se los expliqué. El mundo conoce como pueblo de Hashem solamente al pueblo judío, porque como se quedaron con la identidad, porque como se quedaron conservando el Shabbat, porque se quedaron con la Torá, entonces ellos tomaron, digamos, el título, o la gente los comenzó a ver como pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que estar muy claros en esto, hermanos míos y amigos. Ser judío no quiere decir que eres pueblo de Dios. Decir yo soy judío implica muchas cosas. Puede ser que tú naciste en Israel. Puede ser que tú vienes de madre judía. Puede ser que tú te convertiste al judaísmo. Pero eso para nada quiere decir que eres pueblo de Dios. Eso para nada quiere decir eso. Hay judíos que son ateos, no creen en Dios, pero son judíos. Entonces, yo no puedo definirme como judío, porque sencillamente decir judío implica un montón de cosas. O sea, ¿qué realmente somos nosotros? Y ese es el ADN de la enseñanza, o la pregunta que tenemos sobre la mesa hoy. ¿Qué somos? Cuando nos preguntan, bueno, ¿qué tú eres? La gente siempre está esperando una respuesta. Bueno, yo soy judío, yo soy pentecostal, o yo soy bautista. Ellos tienen eso allá grabado en la mente y están esperando esa respuesta. Entonces vamos a decirle qué somos. Y no se lo vamos a decir porque nos los inventamos, lo vamos a demostrar a través de las escrituras. Dijimos que Dios le iba a dar celos a un pueblo, o le iba a dar celos con un pueblo que no era pueblo. En el libro de Oseas miramos que por el pecado de Israel o de las tribus del norte, Dios le da carta de divorcio. Ya nosotros hemos enseñado eso antes acá, pero vemos que le da carta de divorcio y que ya ellos no serían llamados pueblo de Dios. Eso lo afirma el libro de Oseas. O sea, esas tribus del norte
por el pecado que habían cometido, habían sido desterradas y además castigadas, y a partir de ese momento Dios no las iba a considerar pueblo. Sin embargo, hay promesas dentro del mismo libro que dice que Él las va a retomar, que una vez que ellas estén ya, digamos, arruinadas con sus amantes, como estuvimos nosotros, después que hayamos gastado toda nuestra plata en los ídolos y hayamos dejado al Dios verdadero y nos hayamos quedado sin nada, y así nos dejaron sin nada, porque teníamos mucha religión pero poca Torá. Estábamos llenos de religiones pero fuera del pacto. Habíamos abrazado a un Dios católico y ignorábamos totalmente que existía un Mesías judío, nacido de Joseph, de la descendencia, del linaje de David. Eso lo ignorábamos. Oíamos de un Dios, pero nos pasaba lo de Job. Para nosotros, ¿qué cosa era? Era un Dios que de oídas habíamos oído. Así nos estaba pasando a nosotros. Así nos estaba pasando. Pero como Él había prometido que Él retomaría ese pueblo que no era pueblo, y que con ese pueblo Él le iba a dar celos al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, en este caso tenemos que concluir que el llamado de Efraín, o el llamado de los hijos de Israel que están en las naciones, es para darle celo a lo que la gente considera pueblo de Dios, que es el pueblo judío, que ya aclaramos que no podemos decir que el judío, que el judío que todos los judíos son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay judíos que son ateos, y hay judíos que no aceptan, que son, digamos, seculares, que no son religiosos, y hay judíos que son paganos. Entonces no podemos definir al pueblo de Dios como el pueblo judío, que la palabra judío abarca más que ser religioso o que pertenecer a la religión judía. Entonces, dejando esto claro, hermanos, el llamado que tiene el Efraín, o el llamado que tiene los hijos de Dios que un día dejaron al Padre, es darle celos a ellos, a los judíos. Ese es el trabajo. Eso lo dice en la parashá de hoy. Nuestro llamado es a vivir como vive o como debería de vivir un judío. Ojo con lo que estoy diciendo, y esto es importante. Nuestro llamado no es vivir como judío. Nuestro llamado es vivir como debería de vivir un verdadero judío. ¿Por qué el judío se le exige tanto? Yo les explicaba esta semana a mi esposa que a Efraín le ha tocado la parte más dura, porque el judío vive en comunidades judías, pues él ahí come kosher. Es fácil vivir allí en Miami Beach, donde hay restaurantes judíos, donde hay supermercados judíos, donde hay hospitales judíos, donde hay una sinagoga en todos lados, donde todo el mundo celebra Shabbat. Eso es fácil. Vivir en Israel es fácil ahora. Allá todo el mundo, es más, si tú tienes el negocio en un barrio ortodoxo, te lo cierran cuando viene el Shabbat. Ahí ellos mismos te cierran las puertas para que lo cierres y tienes que guardar Shabbat juro. Entonces, claro, es fácil guardar Shabbat ahí. Si no lo guardas a las buenas, lo guardas a las malas. Pero a nosotros nos toca otra historia. Nos toca vivir en lugares donde no hay judíos. Y que para comer tenemos que seleccionar lo que estamos comiendo. Y que tenemos que hacer nosotros el pan, y tenemos que comprar el vino y todo eso fuera, porque aquí no lo hay. Entonces a nosotros nos toca la parte dura. Pero yo siempre he dicho que a mí siempre me ha tocado lo duro, y ahora entiendo por qué. Porque
Dios sabía que a nosotros nos tocaba la parte más dura. Por eso, hermanos míos, por eso es que la palabra nunca dice, Judá es mi hijo amado, es en el que yo me complazco. No lo dice, pero se habla de Efraín eso, porque él siente pesar de nosotros. Él sabe que nosotros estamos en un lugar que no queremos estar allí. Él sabe que nuestra alma quiere estar en Jerusalén, pero en Jerusalén están nuestros hermanos que no nos quieren. Eso es lo que pasa. Nosotros no estamos allá no es porque no queremos estar allá. Nosotros estamos allá porque para estar allá hay que vestirse como ellos, hay que vestirse de negro como un pingüino, hay que guardar todo lo que ellos dicen que hay que guardar, y hay que negar a Yeshua, y eso no lo vamos a hacer. Por eso no estamos allá. Por eso estamos esperando que venga nuestro hermano mayor, que es judío, que es un verdadero judío y que vivió como un verdadero judío, a quien deberían ellos de imitar. Aquel que entregó el alma por aquellas ovejas que estaban perdidas. Por eso le dice a ellos, ustedes tienen la Torá, yo no vengo por ustedes. Ustedes tienen ahí el templo, tienen los levitas, tienen el pacto, tienen la Torá. Yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermanos míos, ese pueblo que no era pueblo, no es cualquier pueblo, es un pueblo que un día fue pueblo, pero que por la idolatría, por haber dejado el pacto, le dieron carta de divorcio. Pero se quedó una promesa maravillosa, y era que nos iba a recoger a pesar de todo lo que hicimos. Por eso la palabra dice de pura gracia. Pues hay que tener demasiado amor para recogerlo después de lo que hicimos. Y allí es donde entran las palabras de Jeremías, que dice, con amor, repítalo conmigo, eterno. O sea, no importa lo que hicimos, no importa que lo dejamos, no importa lo que nuestros padres hicieron, a él no le importó nada. Es fruto de su amor recogernos de las naciones. Ahora estamos volviendo ¿a dónde? A la casa del Padre. Por eso nuestra casa no está ahorita en Jerusalén. ¿Qué voy a hacer yo en Jerusalén? En este momento yo no hago nada. Pues allí está el templo, está la mezquita, donde debería estar el templo de mi padre. ¿Está qué cosa? Está un templo pagano. Jerusalén está llena de religiones. Y si me voy a Tel Aviv, pues no tengo nada que buscar allá. No hay nada que buscar en Israel ahora. Si llego a Jerusalén diciendo que soy hermano de ellos, pues se me ríen en la cara. Y si voy a reclamar la ciudadanía de Israel, pues menos, porque me van a decir que mi madre era judía. Así que no tengo nada que buscar por ahora. Por ahora no tengo nada que buscar. Por eso les decía que nosotros entramos cuando entre nuestro hermano. Él es el que nos entra. Estamos esperando a Josué, que nos va a entregar la tierra prometida. Cuando él venga, nos va a repartir la tierra. Así como somos, vestidos como somos. Estábamos allá con los cerdos. ¿Cuántos comimos cerdo? Todos nosotros lo hicimos, ¿cierto? Estábamos todavía con ese olor a cerdos cuando decidimos entrar a la casa del Padre, pero el Padre nos recibió así. El hermano mayor no quiere eso. Él todavía dice que no nos merecemos eso, pero lo que él no entiende es que ya nosotros pagamos la cuota. ¿Sabes cuál fue la cuota? Estar fuera del pacto. Lo perdimos todo. Ellos se quedaron con bastante. Ellos se quedaron con mucho. Y a quien más se le da, más se le reclama, más se le exige. Entonces,
Por eso Dios nos ama tanto. Y yo no tengo culpa de eso, de que Dios me ame. Él decidió amarme. Entonces, hermanos míos, cuando nos pregunte qué somos, ¿qué vamos a decir? La respuesta no la doy yo, la respuesta la da la Biblia. Son las Escrituras las que tienen que hablar, no nosotros. Usted no puede decir que es cristiano, porque el cristianismo, lo que conocemos como cristianismo, es el fruto o el producto de Roma, de un concilio en Roma, que no tiene nada que ver con lo que predicaron los discípulos, ni con lo que predicó el Mesías, ni con el propósito de Dios con la humanidad. Cuando Dios le dice a Israel en ese entonces que le va a dar celo con un pueblo que no es pueblo, se refería a nosotros que hemos perdido todo, y a aquellos que están allá afuera, que miran realmente que las Escrituras hablan de un Dios que se titula como Dios de Israel. Y esto es interesante aclarar: no existe en las Escrituras, desde Génesis al libro de Apocalipsis, donde Dios se defina únicamente como Dios de los judíos. Sin embargo, existen muchísimos capítulos que dicen, versículos, muchísimos, no tenemos tiempo para enumerarlos ahora, donde Él se identifica como Dios de Israel. Y quiero decirles algo, esto es bien interesante, porque recordemos que Él se identificó a Moisés como Dios de sus padres. ¿Verdad que sí? Dios de sus padres. Al principio se identificó como Dios de Abraham, como Dios de Isaac, como Dios de Jacob. A partir de ese entonces comienza a identificarse como Dios de Israel. Y vamos a entrar acá en un detalle bien interesante. Recordemos que Jacob había crecido en la casa de Isaac. Tenía la bendición de tener unos padres santos, justos, con un nivel espiritual elevadísimo. Pero el Dios de Abraham no era el Dios de Jacob, o por lo menos él lo declara de esa manera. O sea, hasta el momento que él decide irse de la casa de su padre, pareciera que no era su Dios, porque las Escrituras dicen que si tú me acompañas, si tú me das comida, si me das ropa, si tú me das y me das y me das, entonces tú serás mi Dios. Quiere decir que no era. Quiere decir que todavía no era el Dios de él. Resulta ser que él se va a la casa del tío, allá Dios le complace todo eso. Bueno, Dios, como él le dijo a Dios, si tú me das, pues Dios se lo dio. Sí, a ver si él tomaba la decisión de que él fuera su Dios, de que Hashem fuera el Dios de él. Pero pareciera que no, porque cuando él venía de regreso, cierto, lo detiene el ángel. Dice: tú no puedes entrar a la tierra prometida así. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo detuvo el ángel? Bueno, porque como él le había dicho que si tú me das, yo apartaré el diezmo, no lo apartó, no lo hizo. Entonces el ángel le dijo: ¿sabes qué? Vas a entrar en Tierra Santa, pero no puedes entrar así, porque no le has dado el diezmo, lo que le prometiste a Hashem. Y ahí el ángel de la finanza lo frena y él tiene que ofrecer algo. Y ahí es donde los judíos dicen que él comenzó a contar de abajo para arriba de sus hijos, y el número 10 cayó en Leví, y él le ofreció a Leví como sacerdote.
pues entregó algo más que el diezmo, ¿no? Le entregó la descendencia de Leví para que fueran sacerdotes exclusivos para Hashem. Y muy sabiamente lo hizo. Y en ese día él lucha con un ángel y él vence. Él vence y logra el objetivo. La lucha que él tiene con el ángel no solamente es para que le den el nombre, porque la gente piensa, bueno, es que él luchó para que le cambiaran el nombre. Bueno, hoy en día cuando tú haces una conversión al judaísmo también te puedes cambiar el nombre. Eso no tiene nada que ver. ¿Saben por qué él lucha con el ángel? Porque él tiene que entrar a la tierra prometida que le dieron a Abraham. Entonces, él no está buscando nada más que le cambien el nombre. Él está buscando el título de la tierra. Y eso lo tienes que entender. Él no está pidiendo cualquier bendición. Cuando él dice, bendíceme, tú tienes que entender el contexto, él está a punto de entrar a la tierra prometida. Y el ángel no lo deja entrar. Entonces él comienza a luchar con el ángel. Y cuando ya el ángel no puede luchar más con él, tenía que irse el ángel. Entonces él dice, bueno, ¿sabes qué? Si no me bendices no te suelto. Y el ángel lo bendice con estas palabras. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Bueno, ya no más te vas a llamar Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Israel es el nombre que él toma como la mayor bendición que una persona puede recibir. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando tú tomas el título o el nombre de Israel, juntamente con ese nombre te entregan nada más y nada menos que el paquete que viene junto, que es la tierra de Israel. Por eso la tierra que se llamaba Canaán dejó de llamarse Canaán. ¿Y cómo comenzó a llamarse? Tierra de Israel. Es la tierra donde está, ¿qué cosa? Está el templo de Hashem. Es la tierra donde está el trono de David en Sión. Es la tierra donde se considera que está la puerta del Edén. En otras palabras, cuando a ti te están entregando la tierra, no te están entregando cualquier pedazo de tierra. Y es por eso que ellos pelean, hermanos, con todo lo que tienen por ese pedacito de tierra. Y cuando a ellos le ofrecieron la tierra, ellos le ofrecieron una porción muy grande. Después se la fueron quitando, se la fueron descuartizando, y ya por último el pedacito de tierra que le iban a entregar, le dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Si lo quieres, lo tienes que compartir con los palestinos. Y ellos dijeron, listo, no hay problema. Como decimos en mi pueblo, agarrando aunque sea fallo. Dame lo que tengas allí para mí, no importa, yo sí la quiero. Los palestinos dijeron que no. Dijeron, no, a nosotros nos la dan toda. Pero Israel sí sabía lo que estaba recibiendo. Hermanos míos, la gente piensa que, digamos, Israel en este momento está defendiendo una tierra porque esa tierra es rica, tiene petróleo, o esa tierra tiene minerales, o tiene oro, así. La gente pensará eso, pero la gente no entiende que ellos saben por qué están defendiendo esa tierra. Ellos sí lo saben. Ellos tienen las escrituras. Ellos saben que allí llegará el Mashiach y que ese pedacito de tierra se convertirá en la capital del mundo y que desde allí se gobernará. Quien tiene Israel tiene el control de la humanidad. Por eso tanta pelea por ese pedacito de tierra. Por eso las Naciones Unidas hoy están votando a sacar a Israel de allí, porque como ellos tienen otra agenda, la agenda del antimesías, ellos lo quieren sacar. Entonces, cuando tú tomas el título de Israel, no solamente te están dando un nombre, sino que te están dando también el título
de la tierra de Israel. Ahora, ¿qué significa Israel? ¿Qué quiere decir Israel? Porque esto es importante. Israel quiere decir el que lucha con Dios y vence, no el que lucha contra Dios. Como él peleó con el ángel, entonces la gente interpreta de que es que él peleó contra Dios. En ningún momento él ha peleado contra Dios. Él abrazó al ángel para que lo bendijera. Él no estaba peleando con él. No estaba peleando en contra. Estaba abrazando al ángel para que el ángel le diera la bendición. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, la palabra Israel quiere decir el que lucha con Dios y vence. En otras palabras, yo soy Israel cuando yo considero que yo no puedo vencer solo, que necesito la ayuda de Hashem para poder vencer, para poder alcanzar la tierra prometida, que eso es lo que Jacob quería. Jacob estaba de retorno a la tierra. O sea, él quería la tierra como herencia para él, la que le habían prometido a Abraham. Eso es lo que él estaba buscando. Y la gente piensa que él quería solamente una bendición. No, él quería la tierra que le habían prometido a Abraham. Eso es lo que él estaba buscando. Entonces, el que quiere la tierra de Israel, el que quiere la tierra de Israel es el que quiere la vida eterna. Si es en Israel donde está el huerto, si es en Israel donde supuestamente va a estar el reinado, quiere decir que ahí está también la puerta al huerto. Retornar a la tierra de Israel es retornar al huerto, de donde salieron nuestras almas. Entonces, el que lucha con Dios para obtener la tierra de Israel es el que está luchando por la vida eterna. Por eso, hermanos míos, por eso es importante que tú entiendas a qué fuiste llamado. Amigo que estás estudiando las Escrituras, no te dejes llamar otra cosa. Pues si te están llamando otra cosa, tú no tienes derecho a nada. No te dejes titular con un título que no está en la Biblia. ¿Cuál es la pregunta nuestra? ¿Cómo nos identificamos? Cuando nos preguntan qué somos. Dijimos que están esperando una respuesta como judío, como pentecostal, como bautista, como etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros le vamos a dar la respuesta que tiene la palabra de Hashem, la palabra de Dios. Le vamos a dar esa respuesta. Entonces, ese pueblo que no es pueblo ya lo identificamos. Las tribus del norte se fueron al exilio, dejaron de ser pueblo de Dios, se perdieron en las naciones, pero había una promesa y comenzó Hashem a llamarnos y comenzamos a retornar a la casa del Padre, como lo hizo Jacob, y cuando va a entrar a la tierra prometida, él dice: dame la bendición. Y el ángel le cambia el nombre. Y aquí está la clave, hermanos. Cuando a ti te colocan el nombre de Israel, te están dando el título. En otras palabras, te están dando el título de propiedad de la tierra de Israel. O sea, por eso no quieren que te llames Israel. Los palestinos, si quisieran realmente la tierra, deberían de dejarse llamar palestinos. Deberían de hacer lo posible por ser llamados Israel. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues aquí está la fórmula: retornando a la casa del Padre. Si ellos tanto anhelan esa tierra, lo que tienen que hacer es obedecer las escrituras de los judíos, no el Corán. Las mismas escrituras de los judíos le están dando la clave a los palestinos de cómo ellos pueden ser dueños de la tierra, pero ellos no la quieren. ¿Saben cuál es el problema? Que ellos no quieren la tierra. Ellos lo que no quieren es que los judíos estén allí. Ese es el problema. Esa es la diferencia. Ellos no quieren la tierra porque a ellos se les prometió la tierra. Cojan la mitad, los judíos cojan la mitad. Y dijeron: no, nosotros lo creemos todo, sino no. Pero yo quiero decir que si hay algún palestino oyéndome, algún árabe, o lo que sea, que quiera decir que la tierra es de él, pues déjeme decirle que
La palabra de Hashem, que fue escrita por judíos, tiene la fórmula para que usted sea dueño de la tierra. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿cómo logra Hashem hacer, número uno, que el pueblo que no era pueblo vuelva a tener ese título? ¿Cómo él hace eso? ¿Cómo él lo logra hacer? ¿Cómo logra Hashem hacer eso? Bueno, ahí es donde entra maravillosamente el trabajo de nuestro Santo Maestro. Esa alma que Dios tenía reservada, la envía a su mismo pueblo. La envía a la tribu de Judá. Allí él estaba. Él estaba en medio de su pueblo. Uno de ellos. Por eso por eso Moisés le dice estas palabras, y esto es bien importante lo que Moisés le está diciendo en Deuteronomio 18. Dice: profeta en medio de tus hermanos. Pues para los judíos, ¿quiénes son hermanos de ellos? Los propios judíos. No son los que están fuera, no son los samaritanos. Entonces Moisés le está recordando, o le está advirtiendo, que de entre sus hermanos se levantará el profeta. En otras palabras, por eso es que el Mesías viene de la tribu de Judá, porque él es de allí, de ellos. Él viene y les dice: ustedes han abandonado el pacto, ustedes no están viviendo como verdaderos judíos, ustedes tienen que arrepentirse, volverse al Dios verdadero, dejar las tradiciones de los hombres, volver a la ley de Moisés. Pero ellos no le hacen caso y no lo aceptan, o por lo menos la gran mayoría no lo acepta, o digamos que pues no lo aceptó una parte, para no ofender a algunos hermanos judíos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con el rechazo al Mesías? ¿Qué sucede cuando Judá comienza a rechazar al Mesías? Como el Mesías viene en la posición de Dios, como Él es el representante de Dios, y como Él mismo lo dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces pues Él toma la autoridad para decir ahora quién es pueblo y quién no es pueblo. Por eso dice la Biblia: quien lo recibe, aquel que lo recibe, le da potestad de ser llamado, ¿qué cosa? Ahora fíjense, hermanos míos, mire el título que nos está dando la Biblia: hijos de Dios. Por eso, hermanos, no se conforme con nada menos, porque a la medida que usted se conforme con las migajas, pues usted va a recibir migajas. Pero si usted entiende quién es y vive como lo que usted es, usted va a recibir. Usted tiene que entender que usted es hijo de Dios. Por eso tiene que guardarse, por eso tiene que cuidarse, por eso tiene que vivir como tal. Usted no es religioso, usted no pertenece a una organización, usted es escogido. Vamos a buscar algunos versículos que nos van a ayudar a esto. En otras palabras, ahora que usted, o digamos, estando usted sin ser pueblo, siendo usted, digamos, alejados al pueblo, siendo usted extranjeros a esa ciudadanía, siendo usted enemigo de Dios, mira lo que hace Dios a través del Mesías. Y eso está acá escrito en las Escrituras. Como lo rechazaron su propia gente, sus propios hermanos, pues entonces Él se voltea, Él se va a otros lugares para completar los espacios vacíos. Porque la fiesta, hermanos, ya está paga. Él no va a detener la fiesta. Eso tenemos que entenderlo, hermanos míos. Cuando Hashem toca la puerta de tu corazón, si tú no abres, Él va a ir a buscar a otro. Porque eso pasó con su pueblo. Él fue y visitó a los suyos,
y los suyos le cerraron la puerta. O por lo menos quienes se la cerraron. ¿Quién sabe qué hizo él? Él se fue y se buscó otros que sí se la saben. Y ahí entramos nosotros. Estábamos sedientos de justicia, con deseo de retornar a la casa del Padre, porque estábamos fuera. Nos había pasado de todo. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Primera de Pedro. ¿Cuál es el tema de la parashá de esta tarde? Un pueblo que le va a dar celos al pueblo judío, vamos a decirlo de esa manera, porque es el pueblo que la gente entiende como el pueblo de Israel. Dice: mas vosotros sois no cualquier cosa, linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, refiriéndose a ese pueblo que no era pueblo, allí entramos nosotros, hermanos míos. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. Aquí pudiera Pedro decir: ustedes que no eran pueblo, pues ahora son cristianos. Sí, según el concepto católico debería decir así, pero no dice eso. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblos. Y no solamente pueblo, sino pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzaron misericordia. O sea, antes estábamos, como dice el libro de Efesios, capítulo 2. Estábamos como. Esto, hermanos, tiene que estar claro en la mente del que estudia la Torá. No existe ningún versículo en la Biblia donde Dios denomina, digamos, a una organización como su iglesia. No, Él tiene un pueblo, hermano. Eso es lo que Él tiene. Él no tiene una denominación. Por eso yo no puedo identificarme con un nombre, con el nombre de una denominación, porque no entro dentro del proyecto de Hashem. Yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo. Yo no había alcanzado misericordia, pero ahora he alcanzado misericordia. Capítulo 2 de Efesios. Acuérdense los gentiles, en cuanto a la carne eran llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha en la mano. En aquel tiempo, ¿cómo estaban? Sin Cristo, alejados a qué, hermanos míos. Estábamos alejados, distantes de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque lo que Pablo se refiere a ciudadanía de Israel no es ese pasaporte que le están dando ahora a los judíos cuando entran allá. Pues muchos pensarán que sí, pero no es eso a lo que Pablo se refiere. Pablo se está refiriendo a la ciudadanía de ser el pueblo de Israel escogido por Dios, lo que está diciendo Pedro. Un pueblo escogido. Dentro del pueblo de Israel, Dios ha escogido a alguien a quien llama Israel. De la misma manera, hermanos míos, que cuando entró Moisés en Egipto, hizo el llamado, salieron los hijos de Israel. Pero no salieron todos. ¿Qué pasó con los que quedaron en Egipto? No se les puede llamar Israel, aunque eran hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque no obedecieron el llamado, hermanos míos. El título, él le dice a Moisés: dile a Faraón que suelte a Israel. Así lo dice.
Entonces la gente piensa que todo Israel salió, pero no pasó eso. Muchos se quedaron allá. De hecho, los judíos dicen que salió el 20%. Algunos dicen que salió un poquito más. Pero no salió todo el pueblo. Entonces, el que no salió, perdió la nacionalidad. En otras palabras, le quitaron el pasaporte. ¿Por qué? Porque el que salió y fue al Sinaí a recibir el pacto es el que se confirma como Israel. No solamente salir, yo no hago nada con salir del mundo religioso y no pactar con Dios. Yo tengo que pactar con Dios para formar parte de ese pueblo. Por eso, mis hermanos, que muchos inteligentes que no eran israelitas, egipcios inteligentes, dijeron: yo voy con el Dios de Moisés, que ese es el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pactar. Bueno, yo pacto allá también en el Sinaí. Y ese no era extranjero, ese era parte del pueblo. A lo mejor lo seguían mirando como extranjero, porque es que eso sucede. Sí, nosotros vamos ahorita a una tienda judía y nos miran como que no somos judíos, pues. No nos miran distinto. Porque hay que vestirse como ellos se visten y hay que usar las ropas que ellos se visten para que nos identifiquemos como judíos. Aunque nosotros tengamos circuncidados el corazón, aunque Dios haya grabado su ley en nosotros, pues ellos nos van a mirar distintos. Pero ese es un problema de ellos. A mí me importa que el que me mire a mí es el que va a pasar la radiografía. El que tiene la máquina para pasar la radiografía es el Mashiach. Y ese es el que me interesa, que cuando él retorne, me encuentre ready, listo, y que cuando me pase el scan me diga si este va a entrar al reino de los cielos. No lo que diga el rabino, es lo que diga Yeshua. Porque ese es el que decide quién entra y quién no entra. Con él es que yo tengo que estar bien, por eso no lo puedo negar. Por eso no lo niego, por eso no lo vendo. Por eso yo no entro en una comunidad judía, porque hay que negar a Yeshua. Yo me quedo afuera. Por eso yo no sería bien recibido en Israel. ¿Sí? Porque ¿cómo te vas a aguantar cuando estés hablando con uno de ellos? ¿Cómo no vas a hablar de Yeshua cuando él te retornó al pacto? ¿Cómo vas a hablar con un judío y no hablarle de Yeshua? ¿Qué vas a hablar con él? Entonces, cuando comience a hablar con él y hable de Yeshua, me van a sacar. Entonces yo no tengo que estar nada, yo no tengo nada que buscar allá. Amén, hermanos. Entonces, el libro de Efesios nos vuelve a repetir lo que somos nosotros. Ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, estaban ¿qué? Ajenos a los pactos, a las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora, en Cristo, en Yeshua, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos de ¿qué? Esa es la pregunta que hay que hacer a los cristianos. ¿De quién estabas lejos tú? Porque el cristiano piensa que ahora él está cerca. ¿Pero cerca de qué? Tú estás cerca es de Roma. Tú no estás cerca del pueblo de Israel. Tú te acercaste fue a Roma. Porque tú estás bajo la autoridad de Roma, de las doctrinas romanas. Tú te congregas en el domingo. Estás bajo la autoridad de Roma. Tú nunca te has acercado a Jerusalén. Tú nunca te has acercado a la doctrina apostólica. Tú estás acercado a la doctrina católica romana. Tú estabas lejos de Israel, no de Roma, por eso no te tienes que acercar a Roma. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros estamos lejos de Israel, del pueblo que Dios había escogido, del pueblo que oyó el mensaje en el Sinaí, que dijo: haremos todo lo que Hashem diga. El pueblo que guardaba los mandamientos, ese es el pueblo de Dios. No es el que se llama ser judío. Hay gente que piensa que porque él se llama ser judío, él pues es pueblo de Dios. Y me encantan las palabras del maestro que dice: si me amas, pues guarda mis mandamientos. O sea, no me digas nada, no me digas quién tú eres, solamente guarda los mandamientos y yo soy el que va a determinar quién tú eres. Yo, no tú. Pues tú puedes
decir que eres cualquier cosa, pero yo soy el que digo quién tú eres. ¿Y sabes cómo lo voy a decir? Cuando tú guardes los mandamientos. Entonces, estábamos, ¿qué cosa? Alejados de la ciudadanía de Israel. Él es nuestra paz. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, de dos pueblos. Fíjense que no está hablando de religiones. Él no está diciendo de la religión judía y la religión pagana. No, él no está hablando de eso. Él está hablando de pueblo. Porque así lo entiende el apóstol. Así lo entiende él. Que existe un solo pueblo. Miren, hermanos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribó la pared intermediaria, aboliendo en la carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Todo lo que estaba en contra nuestra. Todas las determinaciones por haber nosotros violado todo lo que habíamos violado. Y mediante la cruz reconcilió a Dios en un solo cuerpo. Entonces, mire, hermanos, lo primero que tenemos que entender, que no estamos separados. Yo, hermanos, voy a estar al lado de Pablo, ahí, al lado de él, porque eso me lo está diciendo él. Estamos unidos, juntos, no separados. O sea, no piense que usted va a estar por allá por un lado y los apóstoles por otro. No piense eso. No piense que usted va a estar por acá y Jeremías va a estar por allá. No, hermanos míos. Usted va a estar del lado de los apóstoles, usted va a estar del lado de los profetas, usted va a estar del lado de Mashiach, usted va a estar del lado de Abraham y va a estar al lado de todos los hijos de Israel, que amaron a Dios y que se mantuvieron fieles al pacto. No va a estar en otro lado. Si usted lo quiere mandar para otro lado y usted se quiere ir para allá, pues es un asunto suyo. Y si usted lo acepta, recuerde que usted tiene una herencia y no la va a recibir. Y la herencia que Dios le prometió a los hijos de Abraham no está aquí en los Estados Unidos. Hay gente que sí, y dice, no, a mí me dan Texas. Texas tiene bastante petróleo. No, hermanos. A Abraham no le prometieron los Estados Unidos. ¿Usted de quién es hijo? A ver. ¿De quién es hijo? ¿No es hijo de Abraham? ¿Él o no es hijo de Abraham? ¿No dice que lo que tenemos la fe de Mashiach somos hijos de Abraham? Entonces, ¿qué fue lo que le ofrecieron a Abraham? A nuestro padre, ¿qué le ofrecieron? Una tierra. ¿Y dónde se lo ofrecieron? ¿En América? No. Se lo ofrecieron allí, la tierra de Israel. Esa fue la tierra que le ofrecieron. Y usted no se preocupe porque sea pequeña, por lo que sea, no se preocupe por eso. Allí vamos a caber. Sí, así de sencillo. Esa es la tierra que queremos. No nos interesa este país, por más grande que sea. No nos interesa esto. No nos interesa Rusia, con todos los territorios. Europa, mira qué bonita es Europa. ¿Verdad que sí? Todas las cosas hermosas que tiene. No nos importa América del Sur. Nos importa la tierra que le dieron a mi padre. Yo no estoy reclamando otra cosa. Es que tenemos que ser justos. Mire, si yo estuviera reclamando otro pedazo de tierra, sería injusto. Yo estoy reclamando la herencia de mi padre, nada más, la que me corresponde. Bueno, que es una parcela de un, qué sé yo, de, no sé, 1 hectárea, pues esa es la que me tocó. Claro, yo no voy a pedir más de lo que me dieron a mí. Y eso es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que reclamar lo que es suyo, no lo que no es suyo. Y si usted es hijo de Abraham, su herencia está allá, no en Roma, no acá, ni en el cielo tampoco. Está reclamando algo que nunca se lo han prometido. Usted es hijo de Abraham, su padre Abraham le prometieron fue una tierra allá en el Medio Oriente. Y usted está empecinado en irse para el cielo, a Marte, no sé, a buscar por allá en un planeta donde no hay oxígeno. Usted está buscando algo por allá arriba. Tratando de sembrar una mata de mango por allá arriba que nunca se le va a dar, donde no hay agua. Usted está buscando algo que no es suyo, que no se lo prometieron. A su padre le ofrecieron, le prometieron una tierra en el Medio Oriente, allá, la tierra de Israel. Esa fue la tierra que le prometieron y esa es la herencia que usted tiene.
Y déjeme decirle que podemos decir, como dijo el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Lo más hermoso que usted puede tener no es que le regalen los Estados Unidos. Lo más hermoso que usted puede tener no es que le entreguen todo el territorio que tiene México o Venezuela con todo el petróleo que hay allí. Lo más hermoso es que usted le entreguen esa herencia, porque allí está el huerto. ¿Estamos entendiendo esto? La tierra de Israel representa, hermanos míos, la entrada al huerto, de donde salimos un día por desobediencia. Por eso fue que Israel salió de la tierra, porque desobedeció. Pero Baruch Hashem, que vamos ¿dónde? En retorno allá, de la mano de Yeshua HaMashiach. Él tiene derecho a entrar allá adentro. Él recibió la promesa. Él recuperó lo que Adán perdió. Y Él le complació llevarnos también a nosotros allá. Y para allá vamos. Entonces, seguimos. Mediante la cruz reconciliar a Dios en ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estábamos lejos nosotros? ¿Lejos de qué? De la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No entramos al Padre por otro lugar. Por eso usted no puede alcanzar el espíritu de Hashem. Usted no puede entrar a la casa del Padre por allá yéndose por Roma, ni por un Mesías creado en Roma, por un Dios creado en Roma. Usted no puede entrar por allá, usted no puede entrar por ese medio. Usted tiene que entrar por el Mashiach, a través de Él, de los méritos de Él, no del que crearon 300 años después de la muerte o 300 años después de la era, sino el que nació en Jerusalén, el judío que nació de María y José, que venía del linaje de David, a quien le habían dado la promesa, quien vivió en santidad para Dios y quien Dios proclamó Mashiach por la resurrección entre los muertos, por el espíritu de santidad que viene en él, porque había guardado la ley. Ese espíritu de santidad que había en él no fue solamente porque en él habitaba el Espíritu Santo. Eso es lo que la gente piensa. ¿Saben por qué él fue proclamado Mashiach? Porque guardó la ley, porque fue obediente hasta la muerte. Si está entendiendo lo que significa obediencia con ley, ¿a qué fue el obediente, hermanos míos? A la ley. ¿O qué era lo que estaba obedeciendo él? No piensen que yo he venido a abolir la ley. No vengo a cambiarla, vengo a cumplirla para mostrarles a ustedes cómo se cumple. O sea, eso de que él fue obediente, por lo cual Dios lo exaltó, no es otra cosa que porque él guardó la ley. Entonces, si tú quieres que Dios te exalte, pues haz lo mismo que él, trata de guardar la ley, o por lo menos los mandamientos que te corresponden. Sí, los que te corresponden. Si quieres guardar otros, pues tú lo puedes guardar, Baruch Hashem, vas a ser premiado por eso. Pero por lo menos los que te corresponden, guárdalos. Entonces, hermanos míos, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al mismo espíritu, por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros. ¿Sí se dan cuenta? ¿Extranjeros de qué? ¿De Roma? No, ya no somos extranjeros de la ciudadanía de Israel. Pablo está hablando en un lenguaje claro, hermano, no lo queremos entender, porque el que no lo entiende es porque no lo quiere entender. La ciudadanía de la que Pablo está hablando se refiere a la ciudadanía de los santos, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llama Israel, el Israel que obedece, el Israel espiritual. No el Israel que dice que Dios no existe. Ese Israel puede llamarse lo que le dé la gana, pero no es pueblo de Dios.
El Israel que no guarda los mandamientos puede ser judío, circuncidado y todo lo que tú quieras, pero no es pueblo de Dios. El Israel que no obedece la voz de Dios no es pueblo de Dios. Ese puede ser lo que quiera, no es pueblo de Dios. Cuando la gente obedeció la voz de Moisés, estaba obedeciendo la voz de Dios, porque Dios había sido puesto como Dios delante de Faraón. De la misma manera que cuando obedecen la voz del Mashiach, están obedeciendo la voz de Dios. Y si la desobedecen, lo mismo. Sucede lo contrario, desobedecen la voz de Dios. Entonces, desobedecer la voz del Mashiach es desobedecer la voz de Dios. Entonces, ese puede llamarse como tú quieras. Él puede tener el título que quiera, pero que muestre por las Escrituras si realmente está correcto. Ellos lo aceptamos. Quien me niegue a mí, ¿qué dice? Quien me niegue a mí, yo lo negaré delante del Padre. Tú puedes tener el título que quieras, pero tú tienes allí una palabra que dice que te van a negar delante del Padre. Y tú tienes que estar pendiente de eso. Esta semana estaba viendo yo un judío que reconoció a Yeshua como el Mesías, y él le decía a alguien que lo estaba entrevistando que eso es una señal. Que terremotos ha habido siempre, que incendios ha habido siempre, que todo lo que está pasando ha habido siempre, guerras, pero que los judíos se conviertan o reciban el mensaje de Yeshua, eso es un milagro. O sea que eso es una señal de que su venida está pronto. Hoy estamos hablando que le tenemos que dar celo al pueblo judío, y la mejor manera de darle celos al pueblo judío es vivir como ellos deberían de vivir. Esa es la mejor manera de darle celos. Entonces, ya vamos terminando, vamos a aterrizar el avión. Ya no sois extranjeros, no soy avenedizo, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos míos, Dios habita ¿dónde? En medio de su pueblo. Pablo está hablando de que ya no, nosotros estábamos alejados de esa ciudadanía, pero que ahora hemos sido acercados. Ya no somos extranjeros, ya formamos parte de ese pueblo. A usted le pueden decir, bueno, usted es otra cosa, y si usted lo acepta es porque quiere, porque en las Escrituras les están diciendo que usted forma parte de ese pueblo, que los dos pueblos están unidos en uno, para cumplirse la profecía, ¿verdad?, de las varas. Si recuerdan las dos varas, las varas de Efraín y las varas de ¿quién? De Judá, que estarán las dos juntas y serán ¿qué cosa? ¿Dos varas? No, una vara. Por eso yo insisto, hermanos, en que no se conforme con poco. No, a la medida que te conformas con poco, vas a recibir de ese poco. A la medida que entiendes quién eres, entonces vas a ir a donde tienes que ir. Vas a alcanzar tus metas. Tú no eres cualquiera. Tú quizás no te vistes como ellos, quizás no estás circuncidado, pero tú eres un hijo de Dios. Y los dos, tanto Él como nosotros, tenemos entrada al Padre a través de los méritos de Yeshua. ¿Qué somos cuando nos preguntan? Somos pueblo de Hashem. Somos el Israel de Dios. Somos Efraín que está regresando a la casa. Somos eso. No somos pentecostales, no somos cristianos, no somos judíos. Somos el pueblo de Hashem que está retornando. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora la alcanzasteis. Como leíamos en el libro de Oseas, por pura gracia Dios nos alcanzó, lanzó su mano poderosa
la sacó. Miren, vamos a decirlo de esta manera. La mano de Hashem estaba limitada. Vamos a decirlo de esta forma, si lo podemos decir así. Estaba limitada a alcanzar solamente a aquellos que habitaban en la tierra de Israel. Pero una vez que sus hijos se fueron de allá, entonces él estiró su mano y nos sacó de los rincones de la tierra, de las profundidades del mar, y nos comenzó a traer de vuelta a su casa. ¿Qué fue lo primero que nos dio? El pacto. ¿Saben qué fue algo maravilloso que sucedió en nuestras vidas? Es entender quién es el verdadero Mashiach. Comprender quién es el verdadero Mashiach. Cuando el Mashiach dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Cuando nosotros retornamos a la casa del Padre, retornamos por gracia, a través de los méritos de ¿quién? De Yeshua. Y nos sucede algo extraordinario. Conocemos al verdadero Yeshua. Entendemos que no es el mismo Dios romano que nos pintaron en la religión. Entendemos que es hijo de José. Entendimos que era judío, que era hombre, que vivió conforme a la ley, y que por eso Dios, nuestro Padre, lo resucita de entre los muertos, y que le entrega ese título, porque estuvo dispuesto a morir por sus hermanos. Estuvo dispuesto a morir por sus hermanos, para cumplirse la profecía de Judá. Judá, cuando Benjamín estaba, cuando iba a ser detenido por José en Egipto, Judá dijo, yo doy mi vida por él. Y eso sucedió con el Mashiach, con Yeshua. Me imagino que Yeshua recibió una información y dijo, le dijeron, no puedes establecer el reino, tus hermanos no están preparados, tus hermanos no se han arrepentido, no te puedo entregar el reino en este momento. ¿Y sabes qué hizo él? Dice, Padre, yo estoy dispuesto a morir por ellos, para que le des chance a que se arrepientan y para que retornen a la casa. Entonces, hermanos, todo ese esfuerzo de Yeshua, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nos llamen cualquier cosa, no. Nosotros somos el pueblo de Hashem, somos Israel, que se está levantando de las tumbas, que está recibiendo el soplo del Espíritu, y que ahora, hermanos, no estamos viviendo en Israel, no estamos viviendo allá, estamos afuera todavía, y no tenemos que estar allá para formar parte de ese pueblo, porque nosotros estamos esperando el retorno de Yeshua para que nos entregue la tierra